Bueno, yo les decía de que antes de empezar con los pliegos vamos a empezar un poquito la introducción para que ustedes entiendan por qué el porqué de los pliegos. El porqué de los pliegos de especificaciones técnicas, cuál es la importancia que tienen y se percaten, digamos, de por qué es tan importante tratar de hacerlo lo más claro posible. Entonces, pero vamos a hablar de la ley provincial, es decir, nosotros tenemos una ley nacional de obras públicas y una ley provincial de obras públicas. La ley provincial es la 5.854 y la ley nacional es la 13.000, no me acuerdo bien en este momento, ya les voy a decir bien el número, pero está en el 13.000 y algo. 13.000 y algo, es 13.064, una cosa así. Y es importante, ustedes la van a ver a la ley con mucho más detalle cuando vean organización de obra. Cuando vean organización de obra, van a estudiar más el detalle, van a conocer más los conceptos. Yo les voy a dar un pantallazo somero y apuntando a lo que nosotros queremos aplicar en las obras viales, más que nada, ¿sí? Entonces, bueno, voy a empezar presentándoles. A ver, acá estamos. La ley de obras públicas y de ahí vamos a ver por qué usamos los pliegos de especificaciones técnicas y de dónde salen los pliegos que vamos a utilizar nosotros. La ley de obras públicas provincial es la ley 5.854. Ustedes en internet la pueden buscar tranquilamente al texto, ponen ley de obras públicas 5.854 Tucumán, les va a aparecer el texto, lo van a tener disponible. Esta ley no es nada nuevo. Esta ley es del año 1986. Sí ha tenido algunos pequeños cambios, sobre todo en lo que es la parte económica, porque si ustedes ven la ley habla de astrales. No sé si la ley o el decreto reglamentario, pero habla de astrales. Ustedes no han conocido los astrales. No saben que ha sido una moneda que nosotros hemos tenido en algún momento. En vez del peso argentino, teníamos los astrales. Bueno, la ley de obras públicas tiene distintos capítulos. Un primer capítulo que es la de disposiciones generales, es decir, que la idea es, en este capítulo, puntualizar dónde vamos a aplicar esta ley de obras públicas. ¿Qué vamos a considerar como obra pública sujeta al régimen de esta ley? ¿Sí? Y habla de aquellas obras que realice la provincia, que realice los municipios, que estén, por supuesto, los municipios que estén adheridos a esta ley, son todos los municipios de Tucumán, ya sea distintos tipos de reparticiones, como puede ser realidad provincial, como puede ser la Dirección Provincial del Agua, como puede ser el Instituto Provincial de la Vivienda, etcétera. Habla de quién tiene que tener el dominio de la propiedad donde se va a realizar la obra, que normalmente es un dominio público. Y si no fuera un dominio público, tenemos que expropiar ese terreno para hacerlo de dominio público, ¿sí? Para que sea parte del dominio público. Y
Y después, bueno, las obras dice que se pueden ejecutar por contrato o por administración. Es decir, por contrato significa que nosotros, la repartición va a contratar a un tercero, a un privado, para ejecutar una obra. Y por administración es que la misma repartición es la que va a realizar la obra a través de su gente, con el trabajo de su gente. Eso es, digamos, a grandes rasgos lo que dice el capítulo 1. Como les digo, en profundidad ustedes lo van a ver en la obra, en la asignatura de organización de obra. El capítulo 2 habla de los estudios, de los proyectos y del financiamiento. Y acá es donde dice de que la obra tiene que estar, digamos, para ejecutarse tiene que estar debidamente fundada la necesidad de hacer esta obra en un fundamento de orden público, es decir, que sea necesaria para todo el público, para toda la gente, digamos, de alguna manera tiene que tener un fundamento. ¿Por qué la vamos a ejecutar a la obra? Y además debe tener un crédito legal, es decir, que debemos disponer de un dinero, tiene que estar dispuesto ese dinero, reservado ese dinero, ese monto de dinero para esa obra. El monto de dinero que se reserva es el valor del presupuesto oficial más un porcentaje de imprevistos que pudiera haber. Salvo que sea un caso fortuito o de fuerza mayor, en donde está afectando la seguridad, está afectando la salud pública, entonces en ese caso tal vez no tenga el crédito originalmente, pero por ese causal de fuerza mayor hay que ejecutar urgente esa obra. Por ejemplo, debido al tema de la pandemia, hubo que, espérenme un segundito. Debido a la pandemia hubo que hacer algún tipo de remodelaciones, de trabajos accesorios en los hospitales. Eso ha sido algo de fuerza mayor para la salud pública. Entonces, en ese momento no tenía su crédito legal, su financiamiento asegurado, pero se lo hizo. Después se hizo una modificación en el presupuesto para asignarle un dinero a ese proyecto. Supongamos que haya inundaciones, es decir, tormentas extraordinarias que produzcan inundaciones y que debamos de alguna manera hacer algún tipo de obra para resolver esa situación de inundación. Entonces, no está el dinero asignado para esas obras, pero hay que hacerlas. Entonces, de alguna manera, se corrige el presupuesto, se saca dinero de otro lado y se lo asigna. Por eso es el caso de fuerza mayor. El proyecto, ¿quién es responsable del proyecto? El organismo que realizó el proyecto. ¿Sí? Si es la repartición la que hace el proyecto, es la responsable. Eso no implica y no le quita responsabilidad a la empresa que vaya a ejecutar la obra en decir, si es que observó, hay esta situación que no se puede ejecutar o si se ejecuta de esta manera, vamos a tener algún problema. Por ejemplo, un ejemplo de esto es la situación que se planteaba con, no sé si ustedes se acuerdan, que se estaba construyendo, o se construyó, un puente sobre el Canal Sur, y este puente sobre el Canal Sur se cayó, pasando la Independencia hacia el sur. Y se cayó cuando estaba circulando un camión. Y había un problema constructivo, aparentemente de proyecto. Entonces, ¿quiénes son los responsables de esa situación? La repartición que proyectó, pero también es responsable aquella empresa que construyó ese puente y que no dijo que tenía ese vicio o ese problema, esa obra. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental, que si la empresa se da cuenta que hay algo que no se puede ejecutar o que si se va a ejecutar no va a
a cumplir con los parámetros de resistencia de la obra, entonces hay que denunciarlo, ¿sí? Bien. Después tenemos el capítulo 3, que este es el que a mí me interesa de alguna manera, que es de los procedimientos para la selección y modalidades de contratación de obra pública. Acá hay distintos tipos de modalidad para seleccionar las empresas que van a ejecutar una obra. La fundamental y la que es, digamos, obligatoria en cierta forma, es la licitación pública. La licitación tiene que ser pública. ¿Qué significa que sea pública? Significa que la repartición dice, mire, nosotros tenemos para realizar esta obra con este presupuesto, en este plazo de obra y con estas condiciones. Entonces, invita en forma pública, a través de los medios informativos que se dispongan, que sale a licitación y que pueden presentarse todas las empresas que quieran y que cumplan con las capacidades técnicas, económicas y financieras exigidas para cotizar la obra y competir con otras empresas. Pero no estamos diciendo fulano, mengano, perengano, no. Cualquier empresa, obvio que tiene que cumplir ciertas condiciones de capacidad. Entonces, que lo disponen, ¿no es cierto? Se lo dispone cuáles son las condiciones y se presenta cualquier empresa. ¿Qué pasa? Cuando los montos son muy pequeños, cuando hay una urgencia, supongamos el tema justamente de la seguridad en cuanto a salud o en cuanto a la seguridad de la población, se produce una inundación, hay una urgencia, tenemos que acelerar los plazos, entonces se puede trabajar con una licitación privada, un cotejo de precio o de antecedentes. Es decir, en este caso, en estos procedimientos, vamos a invitar a como mínimo 3 empresas a que coticen. Pero vamos a decirle, fulano, por favor, ¿usted quiere cotizar? Mengano, ¿usted quiere cotizar? Perengano, le vamos a dar nombre y apellido y lo vamos a invitar a cotizar. Siempre y cuando, obvio, cumplan con ciertas condiciones técnicas, económicas y financieras dentro de las empresas del medio. Es decir, que esta contratación directa o por cotejo de precios o por una licitación privada se da porque el presupuesto oficial es muy bajo, porque hay una razón de seguridad, de fuerza mayor, de urgencia, o porque hay una capacidad artística definida, una capacidad técnica, una capacidad científica, o hay que pagar una patente que solo la tiene determinada empresa. Entonces, solamente podemos hablar con estas empresas. Supongamos que tengamos que hacer no sé, por decirles, la restauración de un monumento, de una estatua, y bueno, necesitamos cierta destreza artística y lo va a tener que hacer determinadas personas. No es para todo el público. O si, por ejemplo, se trata de una planta nuclear que tenemos que construir, también no es para cualquiera, sino que para determinadas empresas, ¿sí? Pero tiene también, que yo lo estoy poniendo ahí en la filmina, donde si nosotros tenemos una obra en curso, una obra que ya ha sido licitada por licitación pública, ya ha sido adjudicada y están trabajando, y de pronto dentro de esa obra se observa que hay que hacer unos trabajos que son indispensables y que no vayan a exceder el 30% del monto total de esa obra contratada, le podemos dar directamente a esa empresa que ya está ejecutando la obra. ¿Sí? No buscar otra empresa, sino directamente a esa empresa. No sé si estoy siendo lo suficientemente clara. ¿Se está entendiendo lo que estoy explicando? Sí, se entiende. Bien. Bueno, perfecto. Por lo menos uno entiende.
No sé los demás, pero uno sí me ha dicho. Después tenemos la modalidad de contratación. Hay distintas modalidades de contratación. Normalmente en las obras viales trabajamos con la unidad de medida. ¿Qué significa unidad de medida? Significa que se contrata, por ejemplo, por decirles algo, 10.000 metros cúbicos de excavación. Y se hacen de los 10.000 metros cúbicos, hacemos 9.500 metros cúbicos. Se van a pagar solamente lo ejecutado. Hay una salvedad que tiene que ver con que disminuya la cantidad en más o en menos un 20%, que ya lo vamos a ver. Pero lo que en realidad lo que nos van a pagar es lo realmente ejecutado en cantidad. Si ejecutamos de más, nos van a pagar lo que ejecutamos en realidad. ¿Sí? Y diferente es, por ejemplo, el ajuste alzado. El ajuste alzado normalmente es una obra que se entrega llave en mano, que no se va certificando por cantidad, sino por el porcentaje de avance. Y donde supongamos tenemos 10.000 metros cúbicos de excavación y en la realidad terminamos haciendo 13.000, no importa. Nosotros cotizamos un precio, que es el precio total de ese ítem, y a nosotros nos van a pagar hasta ese monto, independientemente si son 10.000 metros cúbicos o 13.000 metros cúbicos, por ejemplo. Normalmente en las obras de vivienda se da mucho el tema del ajuste alzado. En las obras viales es muy raro. Normalmente en las obras viales trabajamos con unidad de medida. Después tenemos de la licitación propiamente dicha. Y acá es muy importante porque tiene que ver con la publicación, cómo se va a publicar, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer ese aviso para publicar. Normalmente nosotros antes lo publicaban en el diario de mayor tirada en la provincia. Actualmente existe una página donde, en una página web, donde están todas las licitaciones de las distintas provincias, de las distintas reparticiones. O en la misma página que sea del superior gobierno de la provincia o de la nación, donde tiene una pestaña que dice licitaciones y ahí aparecen las licitaciones. Y eso ya se considera como suficiente para tomar conocimiento público. Es decir, que nosotros, empresas que queremos participar de licitaciones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar permanentemente visitando esas páginas web a los efectos de saber cuáles son las licitaciones que se están publicando. No es que tengamos una notificación, no, directamente nosotros somos lo que vamos entrando en función de la provincia, donde queremos trabajar, del tipo de obra que nosotros queremos realizar. Del tipo de obra que nosotros queremos realizar, bueno, y ahí nos va a salir qué nos van a informar con respecto a estas obras. Nos van a decir el nombre de la obra, quién es el comitente, cuál es el monto del presupuesto, dónde podemos obtener la información y toda la documentación técnica. Actualmente, en la mayoría de los casos, ya es pública y gratuita, es decir, que lo podemos bajar directamente de la página web. En algunos casos, sí nos pueden llegar a cobrar y la tenemos que retirar de la repartición previo pago del arancel correspondiente. Y después nos dice la fecha en la cual se va a producir la apertura de los sobres, que se van a presentar las distintas empresas que coticen, y la fecha y el lugar donde se va a abrir y cuáles son las exigencias técnicas
económicas y financieras que debe cumplir la empresa para poder participar de esa licitación. Bueno. Después, bueno, habla de la presentación de las propuestas y dentro de la presentación de las propuestas nos habla de un punto que es fundamental y que normalmente es causal de rechazo si no se cumple, que es la garantía. Nosotros ante cada propuesta tenemos que hacer una garantía equivalente al 1% del presupuesto oficial, y esa es una garantía de que nosotros vamos a mantener la oferta por un periodo determinado, que normalmente son 90 días, que es el periodo que se toma la repartición para estudiar las distintas propuestas y realizar la adjudicación de la obra. Entonces, las empresas tienen la obligación de mantener la oferta durante ese periodo de estudio que tiene la repartición, y si por alguna causa quiere sacar la oferta, entonces se cobran la garantía, la repartición. ¿Sí? Esas garantías, hay distintos tipos de, digamos, diferentes formas de realizarla, ya sea a través de un depósito en un banco, a través de una póliza de caución, a través de un bono de cancelación de deuda, a través de un título. Normalmente lo que hacemos es hacer una póliza de caución por el monto del respectivo, que sería en este caso el 1%. Después también, como otro elemento importante y causal de rechazo de la propuesta es no disponer de la constancia de inscripción y la capacidad. En esta ley de obras públicas se crea el registro provincial de constructores de obras públicas, donde están obligados todas las empresas que quieren participar de una licitación, están obligados a estar inscritos. Ese registro de contratistas de obras públicas, que hay provinciales y hay un nacional, ¿qué hace? Estudia las distintas empresas. Las empresas les presentan, les dicen, a ver, estos son nuestros balances, estos son las obras que hemos ejecutado, estas son los equipos que disponemos, estos son el personal que disponemos, y en función de eso se le asigna una capacidad de dinero para contratar obras públicas. Es decir, le dicen a la empresa, usted, empresa, por decirle su nombre, empresa, qué sé yo, Catsi Asociado, tiene una capacidad para hacer obras hasta 1.500 millones de pesos. Si la obra que se está licitando tiene un presupuesto oficial de 1.600 millones de pesos, no me puedo presentar, porque mi capacidad me limita hasta 1.500 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, tengo que disponer, por eso pongo no solo la inscripción en el registro, sino también la capacidad para contratar obras, es decir, un monto de dinero que va a estar dado en función de las experiencias en obras anteriores, va a estar en función del equipo que disponga, que sea propio, del personal que trabaja conmigo, de la experiencia de este personal y de las condiciones económicas financieras, que sale mucho de los indicadores de los balances de la empresa. Bueno, después otro elemento es el sellado de ley, que normalmente se paga en la Dirección de Rentas, y después tener un representante técnico colegiado. Es decir, ustedes, el día que se reciban, para poder trabajar como representantes técnicos en una obra pública, van a tener que inscribirse en el Colegio de Ingenieros Civiles, que también hay colegios de ingenieros civiles provinciales y hay un colegio de ingenieros nacionales.
Eh, y aparte, bueno, otras características que le puedan llegar a pedir. Y a presentar la propuesta. Se me clavó. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí. Bueno. Sí, ahora sí. Perfecto. Repito entonces, las propuestas está descrito cómo se presentan, que se presentan en un sobre cerrado, que no está en un sobre lacrado, que inclusive muchas veces este sobre no tiene que tener el sobre cubierta que lleva toda la documentación que hay que presentar, no tiene que tener el logo ni la identificación de la empresa. Es decir, no se tiene que saber que el sobre pertenece a tal empresa hasta que no se lo abre. Y allí dentro, ¿no es cierto?, van a ir tantas copias como nos pidan, puede ser que nos pida una original y una copia, o que nos pidan original, copia 1 y copia 2, es decir, duplicado y triplicado, en fin. Normalmente todo lo que se presenta está firmado por el apoderado legal de la empresa y el representante técnico. Y ahí es donde va la garantía, la constancia de inscripción, la documentación que justifica que el representante técnico está colegiado, que puede ser representante técnico, que tiene el título habilitante para ser el representante técnico de esta obra, y toda la documentación que nos pueden llegar a pedir. Y después explica cómo se hace el acto de la apertura. La apertura normalmente tiene una fecha y una hora. Entonces, nos dan una fecha y una hora para entregar el sobre, o nos dicen tiene que ser antes del acto de apertura, o nos dicen hasta las 9 horas recibimos los sobres y se abre a las 10. Entonces, el sobre se presenta a las 9, no se puede presentar 9:01 minuto. Es a las 9 y en este momento se cierra. El que llegó un minuto más tarde no se le recibe el sobre. Por eso es tan importante la puntualidad en este caso. Y es una de las cosas que yo por ahí muchas veces pongo de ejemplo cuando ustedes piden sus excepciones. Son futuros profesionales. El día de mañana, cuando tengan que hacer una licitación, no hay una excepción, no es que, no, me dormí, me dolía la muela, no pude llegar a tiempo, no sé. No. No hay justificativo. Es a tal hora se cierra y a tal hora se abre, se hace la apertura. Y bueno, se explica en este caso cómo se hace la apertura, qué es lo que normalmente lo que se controla antes de leer la oferta es que se cumplan con aquellos papeles que son causales de rechazo. Entonces se ve que esté la garantía, que esté la constancia de inscripción de la capacidad, que tengan el representante técnico colegiado, que tengan el sellado. Y una vez que se ha visto que cumplen con eso, entonces recién se abre la oferta, el presupuesto o digamos el monto que la empresa dice, yo voy a ejecutar esta obra por este monto. Entonces recién se abre y se da a conocer. Y se dice, la empresa tal propone hacer la obra por este monto. Bueno, y después, por supuesto, viene todo el proceso de adjudicación. Se hace el análisis de la adjudicación, que no debería ser la propuesta más económica, es decir, la de menor precio, sino que sea la más conveniente. Es decir, se tiene que analizar no solo que el precio sea bajo, sino que también la empresa cumpla con todos los requisitos técnicos, económicos, financieros. Es decir, de alguna manera es asegurarse que esa empresa a la cual se le va a adjudicar realice la obra desde el inicio hasta el final.
que esté en condiciones de poder ejecutar esa obra completa, terminarla y entregarla. Una vez que se da el proceso de adjudicación, que dice, se les comunica a todas las empresas, se dice, señores, su oferta ha sido la adjudicada a la empresa que se adjudica y a las otras le dirán, su oferta no fue adjudicada por tal razón y se le adjudicó a la empresa tal. Entonces, la empresa que es adjudicada tiene que pedir de nuevo, en este caso, al registro de contratista de obras públicas, le tiene que pedir de nuevo su capacidad, pero en este caso la capacidad para contratar. ¿Sí? Para contratar. ¿Por qué? Porque acá puede tener la empresa algunas otras obras que esté captando algo de la capacidad que tiene disponible. Y de esta manera presenta la garantía de cumplimiento de contrato, que es el 5% del presupuesto de la obra, y se firma el contrato, y entonces el contrato va a quedar integrado por diferentes documentos, entre los cuales está esta ley, la reglamentación de esta ley y los documentos que se han utilizado para la licitación. Y después, bueno, habla de la ejecución de las obras. Cuando se inicia la obra, el acta de replanteo, que a partir de esa acta de replanteo se comienza a contar el plazo de ejecución de obra y es cuando se le entrega a la empresa los puntos fijos por donde pasa la obra, cómo se han medido las cotas de cada uno de los puntos. Entonces, todo eso tiene que entregar la repartición para que cuando se reproduzca en el terreno, se reproduzca exactamente lo que se proyectó. Habla de las responsabilidades del contratista. Acá es donde dice la responsabilidad que si ella encuentra que tiene algún error el proyecto, lo tiene que denunciar con la debida anticipación antes de ejecutar la obra. Y después habla el capítulo 7 de las alteraciones o condiciones del contrato, que era lo que yo le decía cuando hablábamos de las cantidades del modo de contratación por unidad de medida, que si nosotros tenemos que ejecutar en más o en menos un 20% de la cantidad que figura en el contrato, podemos pedir el cambio del precio del ítem. Si la modificación se encuentra dentro de ese 20%, no podemos pedir cambio del precio del ítem. Entonces es por eso que normalmente las modificaciones de obras no superan el 20%. Ni en más ni en menos en las cantidades de cada ítem, ni en el presupuesto total de la obra. ¿Por qué? Justamente por esta razón, porque eso implicaría que va a cambiar el precio. Continuando con la ley de obras públicas, una vez que ya está el contrato firme y ya comenzamos, se ha hecho el acto de replanteo y comenzamos a trabajar, tenemos lo que es la medición de los trabajos que ejecutamos, la certificación y el pago. De cada medición, ¿no es cierto?, de cada mes que nosotros trabajamos, se van a medir los trabajos realizados, normalmente hasta el último día hábil del mes, y se van a realizar las fojas de medición donde dicen las cantidades que se ejecutó en el mes. Y sobre eso se va a hacer el certificado teniendo en cuenta el precio unitario que se propuso en la licitación. Y se hace un certificado. Sobre ese certificado se descuenta un 5% del fondo de reparo.
¿Qué significa ese fondo de reparo? Eso se descuenta a los efectos de que una vez que uno ha terminado la obra y se hace lo que se llama la recepción provisoria de la obra, después de esa recepción provisoria hay un periodo de garantía, donde todavía la empresa es responsable por esa obra y por los problemas que pudieran surgir y por la limpieza que se tiene que mantener en la obra. Ese periodo de garantía depende del tipo de obra, puede ser de 6 meses, puede ser de un año, puede ser de un año y medio. Depende del tipo de obra y eso lo disponen en los pliegos. Entonces, si la empresa se niega a realizar los trabajos de reparación que le están pidiendo que hagan durante el periodo de garantía, se cobran ese fondo de reparo para hacerla a las reparaciones. La repartición toma ese fondo de reparo que ha ido descontando en cada certificado y con eso va a realizar la reparación. Eso no significa que la empresa no tenga sanciones. La empresa tiene sanciones. Normalmente se notifica el registro del contratista y el registro de contratista no le otorga el certificado para poder licitar. Y ahí fíjense que hay distintos tipos de certificados. Le hice yo una enumeración de los certificados. El certificado ordinario de obra, que se paga al precio que hemos ofertado en la licitación. Pero también tenemos el certificado provisorio que antes se llamaba de variación de precios y que hoy se llama redeterminación de precios. Tenemos 2 certificados de redeterminación, uno provisorio y el otro definitivo. ¿Por qué es esto? Porque cuando nosotros licitamos, supongamos, esto tiene que ver mucho con el proceso inflacionario que sufre el país. Nosotros tenemos un proceso inflacionario importante. Entonces, supongamos cuando nosotros licitamos con el cemento a, no sé, la verdad que en este momento no sé cuánto está el cemento, pero supongamos que esté a 500 pesos. Entonces, nosotros cotizamos el cemento a 500 pesos, pero yo recién voy a ejecutar el hormigón de acá a 6 meses. Y de acá a 6 meses el cemento no cuesta 500 pesos, sino que cuesta 800. Entonces, en ese caso, es necesario tener en cuenta esa variación del precio, redeterminar el precio en el momento en que se ejecutó esa tarea y se utilizó ese cemento. Entonces, si yo hoy he cotizado a 500 pesos y voy a ejecutar dentro de 6 meses, y bueno, yo necesito que me paguen lo que cuesta el cemento dentro de 6 meses. Y si yo lo ejecuto dentro de un año, quiero que me paguen el cemento con el valor a ese, porque si no estamos perdiendo dinero. Hay un enriquecimiento ilícito por parte del Estado y un empobrecimiento de las empresas. Entonces, por eso es que se da el tema de redeterminación de precios. En este momento, la redeterminación de precios se está dando con decretos nacionales. Originalmente era el 1295 del 2002 y luego se lo modificó con el 691 del año 2016. El pago se va a efectuar en el régimen de la Ley de Obras Públicas Provinciales a los 55 días corridos a contar del último día del mes por el que se emite el certificado. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque cuando hacen el cálculo del gasto financiero dependen de esto, de cuándo me pagan. ¿Por qué? Porque yo empiezo a trabajar, vamos a suponer que nosotros hemos empezado a trabajar el 1 de septiembre. Necesito pagar la quincena que se paga entre el 15 y el 20 de septiembre. Voy a tener que
pagar la quincena que se paga entre el 1 y el 5 de octubre. Vamos a tener que pagar la quincena del 15 al 20 de octubre, la quincena del 1 al 5 de noviembre y la quincena del 15 al 20 de noviembre. Porque los trabajos que hemos hecho en septiembre me los van a pagar a los 55 días del último día de septiembre. Es decir, que va a pasar todo octubre y me van a pagar el 25 de noviembre. Recién va a estar obligado el Estado a pagarme el certificado. Mientras tanto, yo tuve que aguantar mano de obra, comprar el combustible, el aceite y los materiales que necesito para trabajar. A la fecha, hoy, si yo quiero comprar combustible, tengo que pagar de anticipado. El camión de YPF no sale de la planta si no se depositó el cheque y se pagó. Yo tengo que disponer ese dinero de ese combustible para el equipo con anticipación. Y a mí me van a pagar recién el 25 de noviembre. Para tener ese dinero, o saco un crédito del banco, o saco un descubierto del banco. Eso significa que el banco me va a cobrar un interés. Si yo le pido plata al banco, el banco sí me presta, pero me cobra un interés. Es decir, esos, qué sé yo, 10.000 pesos que yo le pida, yo le tengo que devolver al banco, en este momento, 16.000. ¿Quién me devuelve los 6.000 pesos? Entonces, para eso es que yo tengo que tener en cuenta el gasto financiero. Y para tener en cuenta el gasto financiero, tengo que saber exactamente cuándo me pagan. Por eso es importante este artículo. Y cuando nosotros hacemos nuestro análisis de costo, nosotros trabajamos sobre esto. O nos fijamos si tenemos un anticipo de obra. Algunas obras les dan anticipo, les dan un 10%, un 30% de anticipo. Entonces, eso nos ayuda o nos da un cierto margen y, por lo tanto, el gasto financiero va a ser menor. Bien. Sigamos. Bueno, después está cómo es el tema de la variación de precios. En la ley estaba, originalmente había otra forma de variación de precios, pero en la actualidad estamos trabajando con decretos nacionales. Este decreto es nacional. Estos son nacionales. Y estos son provinciales, decretos provinciales, que también tenemos nosotros en la provincia. Y después, bueno, hablamos del tema de las recepciones, de recepciones totales o parciales, es decir, que podemos ir haciendo, por ejemplo, por etapas. Eso se puede dar cuando tenemos pavimentos asfálticos, por ejemplo. Entonces, se hace la calzada y se lo libra al tránsito. Entonces, vamos haciendo recepciones parciales en la medida que vamos librando al tránsito. O esperamos terminar toda la obra y recién se hace la recepción provisoria de toda la obra, la recepción total, y de a partir de esa recepción comienza a regir el plazo de garantía. Si la recepción provisoria no tuvo observaciones, no hubo que hacer reparaciones, o durante el periodo de garantía no hubo observaciones, la recepción definitiva se da en forma automática cuando se cumple el plazo de garantía. Si hay observaciones en el medio, no. Y después está el capítulo, el último capítulo, no, en realidad no es el último todavía, sino que hay otro más, que está hablando de las rescisiones de obra, cuando se puede anular el contrato, anular por causales del Estado o anularlo por causales de la empresa. Si es por el Estado, hay un resarcimiento hacia la empresa. Normalmente las rescisiones por culpa del Estado es por falta de pago.
O si es por culpa de la empresa, normalmente ella es multada y tiene consecuencias en el registro. ¿Mm? Si es que la empresa no ejecutó como debía ejecutar, si la empresa paralizó la obra, en fin, algún tipo de causal. Después tenemos de las obras por administración, cómo se van a regir las obras por administración, el capítulo del registro donde crea el Registro General de Constructores de Obras Públicas y le da las funciones. Después las disposiciones transitorias y complementarias que hacen a la transición de las obras que ya se venían ejecutando en esta época, cuando se promulgó esta ley, hasta que se comienza a aplicar la ley, es decir, cómo se va a hacer la transición y cómo se van a regir estas obras que se venían ejecutando en ese momento. Ahora bien, como toda ley, tiene que ser reglamentada, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, surge el decreto reglamentario de la Ley de Obras Públicas, que es el decreto 1534. ¿Se entiende hasta acá? Voy muy rápido. Sí, se entiende, ingeniera. ¿Sí se entiende? A ver. Ingeniera, Diga usted. ¿el fondo de reparo ese también después se le devuelve a las empresas? Sí, si no lo usan, sí. Si la empresa se hace cargo de las reparaciones que hay que hacer durante el periodo de garantía, una vez cumplida la recepción definitiva, se devuelve el fondo de reparo. Como también se devuelve la garantía por contrato. Una vez que se ejecutó la obra y se cumplió la recepción definitiva, también se devuelve la garantía de contrato. Y también ¿Ah? Sí. ahí está dentro, digamos, lo que sería, porque por ejemplo, no sé, que sea 1.000.000 de pesos el fondo de reparo, pero de acá, no sé, a 6 meses, no es el mismo 1.000.000 de pesos de 6 meses atrás. Por eso es que normalmente no se lo hace con depósito de dinero, porque eso no tiene actualización, no tiene una redeterminación, sino que se lo hace con una póliza de caución. Es decir, se contrata en una aseguradora una póliza de caución. Mientras esa póliza de caución está vigente y no la devuelve la empresa a la aseguradora porque la repartición no se la devolvió a la empresa tiene que pagar mensualmente el mantenimiento de esa póliza de caución. Entonces, bien, por eso es que las empresas, una vez que se termina la obra, piden el reintegro del fondo de reparo de la póliza y, porque normalmente el fondo de reparo también se lo reemplaza por una póliza de caución, justamente para no tener ese dinero guardado que me lo van a devolver a valor histórico. No me lo van a devolver actualizado. Entonces, para no tener ese valor así estacionado, ¿qué es lo que hacen? Se presenta una póliza de caución por el monto del fondo de reparo y entonces se va pagando mensualmente a la aseguradora un monto X hasta que la repartición nos devuelve todas las pólizas de caución y nosotros se la devolvemos y la anulamos en la aseguradora. Bien, gracias, ingeniero. Bien, perfecto. Muy buena su pregunta. Sí. ¿Alguna otra pregunta? La garantía de la oferta, la garantía que se presentó en el momento de la licitación, normalmente se devuelve en el momento de la adjudicación. Se le devuelve a todas las empresas. ¿Sí? También se devuelve, ¿sí? Porque eso también venimos pagando mensualmente esa caución, entonces también para dejar de pagar eso a la aseguradora. Es como el seguro del auto. Ustedes
Están pagando el seguro del auto todos los meses. Ese seguro del auto se hace efectivo cuando ustedes tienen por X causa un accidente o alguna situación de un robo o algo. Entonces, en ese momento la aseguradora pone un dinero para cubrir ese accidente. Pero si no, y mientras ustedes pagan mensualmente el seguro, ¿no es cierto? Bueno, acá es más o menos lo mismo. Nosotros estamos, de alguna manera, asegurándole a la repartición de que la empresa, primero, va a mantener la oferta por el periodo que nos pide, que normalmente son 90 días o 120 días en algunas reparticiones. Después, que va a ejecutar la obra. Entonces tenemos una garantía de contrato, entonces pagamos un seguro a la repartición diciéndole nosotros vamos a hacerla la obra, cosa que si no la hacemos, la aseguradora va a tener que pagarle y resarcirla a la repartición. Y lo mismo con el fondo de reparo, es exactamente lo mismo, ese es el concepto. ¿Se entiende? Bien, acá en el decreto reglamentario, voy a volverles a compartir. Bueno, habla, por supuesto, de las definiciones de obra pública, como que el decreto reglamentario es como que ¿cómo les puedo decir? Aclara ciertos temas como que han quedado como muy, no digo pocos claros, sino que le ha faltado profundidad tal vez en la ley, ¿no es cierto? Entonces acá es como que lo aclara, le da más énfasis y de alguna manera está reforzando lo que dice la ley. Entonces, primero, ¿qué se considera por obra pública? Toda construcción, trabajo, instalación que se lleve a cabo sobre bienes muebles o inmuebles, cualquiera sea el origen de los fondos que se emplearon. Y qué es la licitación pública. Y fíjense que acá, en el capítulo 2, yo lo remarqué, porque habla de estudios, proyectos, la financiación, pero habla de la documentación necesaria. Y cuando hace la descripción de la documentación necesaria, habla de los planos de la obra, que ustedes lo hicieron en el primer cuatrimestre, los planos de la obra. Y después habla de las bases y condiciones legales, generales y particulares. Es decir, cada repartición tiene sus bases y condiciones legales generales, que se aplican a todas las obras, en general. Pero además va a tener una base y condición legal particular para esta obra. Es decir, que va a tomar del general y lo va a aplicar a esta obra específicamente. De igual manera, las especificaciones técnicas. De las especificaciones técnicas vamos a tener las especificaciones técnicas generales y después vamos a hacer la aplicación a la obra específicamente, por lo cual vamos a redactar las especificaciones técnicas particulares. Va a estar el régimen de reconocimiento de variación de precios, que en este caso sería redeterminación de precios, el presupuesto oficial, la memoria descriptiva de qué es lo que hay que ejecutar. ¿Sí? Y de ahí vienen los procedimientos para la selección y modalidades de contratación, cómo se va a hacer la adjudicación. Fíjense en que acá en la ley habla de 60 días corridos desde la apertura de la propuesta para hacer la adjudicación. Para adjudicar, la empresa debe acreditar la capacidad para poder contratar. También hay, acá esto es muy importante, el orden de prelación. Ustedes van a ver que siempre van a tener que después recurrir a el orden de prelación. A ver, lo tengo acá para que ustedes... Dice, a los fines de lo establecido en la Ley de Obras Públicas se establece el siguiente orden de prelación. Es decir, ¿qué es lo que vale sobre qué? Primero vale la ley.
Antes que nada, la Ley de Obras Públicas. El decreto reglamentario. Los pliegos de condiciones y de especificaciones particulares. Fíjese, ley, decreto reglamentario y después todo lo que es el pliego de bases y condiciones y especificaciones técnicas particulares. La memoria descriptiva, los planos de detalles, los planos de conjuntos. Recién vienen los pliegos y bases y condiciones generales, los pliegos de especificaciones técnicas generales. El presupuesto oficial, los análisis de precio y el contrato suscripto. Si la discrepancia surgiera, por ejemplo, en un mismo plano, entre la medida que da la escala y la que está acotada, vale la que está acotada y no la de la escala, por ejemplo. Es decir, supongamos que en las especificaciones técnicas, diga, en las especificaciones técnicas particulares, diga que se considera que la empresa está obligada a realizar una excavación, a depositar el material en un determinado lugar para clasificarlo, elegir el mejor material y recién volverlo a cargar y trasladarlo a la obra. Eso dice el pliego particular. Y el pliego general dice que la empresa no está obligada a hacer un movimiento de suelo si tiene que hacer ese doble movimiento de llevarlo a un determinado lugar, depositarlo y después volverlo a cargar. ¿Qué vale? ¿Qué tiene que hacer la empresa? Tiene que hacer lo que dice el pliego particular, porque está antes que el pliego general, porque el particular está escrito justamente para esa obra específicamente, mientras que el general es muy amplio, está para todas las obras. De ahí la importancia del pliego particular. ¿Se entiende el concepto? No escucho, no han entendido el concepto. No tengan miedo en decirme que no lo entienden, ¿no? Yo puedo no ser clara a veces para explicar. A mí me cuesta un poco también el tema de la virtualidad, entonces a veces presencial me resulta más sencillo. Bueno, el tema es el siguiente, a ver, vamos a tratar de dar otro ejemplo, a ver si con este otro ejemplo puedo ser más claro. El pliego de especificaciones técnicas generales dice que en el ítem terraplén, ustedes ya lo han leído, los pliegos de especificaciones técnicas, ya saben, dice que en el pliego, que en el ítem terraplén van a pagar la limpieza del terreno, la excavación, el transporte y la ejecución del terraplén. Y el pliego particular dice que en el ítem terraplén se paga solamente la excavación y la ejecución del terraplén. Si yo tengo que el orden de prelación o el orden de prioridad es primero el pliego particular y después el general, significa que en realidad me van a pagar solamente excavación y solamente la ejecución del terraplén, y no la limpieza del terreno, como dice el general. Porque en el orden de prioridades vale lo que dice el pliego particular. Y solamente si no está aclarado en el pliego particular, va a valer lo que dice el pliego general. ¿Está más claro ahora o todavía no? Sí, en general. ¿Sí? Sí.
¿Sí? Bueno. De todas maneras, lo vamos a volver a analizar después al concepto cuando ya lo veamos en los pliegos. Después habla de la ejecución de trabajos y acá normalmente cuando comenzamos a hacer una obra nos piden un plan de trabajo. Así nos dicen, a ver, ¿qué van a hacer mes a mes? ¿Qué cantidad de excavación van a hacer el primer mes, el segundo mes, el tercer mes? Entonces hacemos un plan de trabajo que hay que cumplirlo. Porque si no se cumple tenemos multas. Nosotros mismos proponemos, nosotros, la empresa contratista, propone su plan de trabajo y lo tiene que cumplir. Si no lo cumple, si por debajo de un 10%, digamos, no ha cumplido con lo que está diciendo que va a hacer en el mes, se le va a aplicar multas. Y la multa es un descuento en el certificado. Es un monto de dinero que se descuenta. Entonces, por eso es muy importante la ejecución del plan de trabajo. Todo ese plan de trabajo, todo eso ustedes lo van a ver bien en organización de obra. Bueno, y acá tenemos los dos libros de órdenes de servicio y de notas de pedido, que son las comunicaciones que hay entre el inspector de la obra y el representante técnico. El inspector le dice, le ordena o le dice las cosas que tiene que hacer la empresa a través de su orden de servicio. Y la empresa contesta o pide cosas a través de su libro de nota de pedido. Esas son las comunicaciones que tienen que estar en obra, digamos, permanentemente, y que el inspector está obligado a recibir la nota de pedido y el representante técnico está obligado a recibir la orden de servicio y cada uno a responderla. Tiene la obligación de responderla. Por sí, por no sé, pero la tiene que responder. Entonces, es muy importante esta comunicación de las obras. Bueno, después tenemos distintos capítulos de las alteraciones, de la medición, en fin, de la variación de precios, de las recepciones, de la rescisión del contrato, de las obras por administración, del registro general de constructores y del capítulo de disposiciones transitorias que era para las obras que estaban en ejecución en ese momento en que sale la ley. Bien. Ahora yo, viendo todo esto que está acá, todo lo que hemos visto de la ley, de las licitaciones, les hago una pregunta. A ver, ¿quién me puede responder? ¿Para qué se llama a una licitación pública para ejecutar una obra? ¿Qué busca el Estado al hacer una ley de obras públicas y reglamentar todo el proceso de licitación de obras públicas? ¿Transparencia, ingeniera? Transparencia. Uno. ¿Qué más? Igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades para todas las empresas que se presentan. Igualdad de condiciones. Todas las empresas tienen la misma información y tienen que cumplir las mismas condiciones para presentarse y decir, quiero ejecutar esta obra. Entonces acá tenemos igualdad de condición, igualdad de oportunidad y transparencia. ¿Sí? Es decir, que se está buscando que la obra se ejecute al menor precio posible por una empresa que tenga la capacidad técnica, económica y financiera para hacerla, y se la elige entre todas las empresas del medio que quiera participar en la licitación. Por eso es que se toma el trabajo de hacer una ley de obras públicas, se toma el trabajo de hacer un registro
de contratistas de obras públicas y de reglamentar todo esto. Y por eso es tan importante no solo el pliego de bases y condiciones legales, sino el pliego de especificaciones técnicas generales. Porque en las especificaciones técnicas nosotros le decimos exactamente qué tienen que ejecutar y cómo se le va a pagar todo lo que se ejecute. ¿Se entiende? Bueno, como les veo caritas de cansado, vamos a tomar un pequeño recreo de 10 minutos. Yo tengo